nuestros patriotas desde 1868 a la fecha, por eso decimos que es una sola revolución, la nuestra, y bueno, es un compromiso también, como representar a Cuba en este instante aquí en la hermana Nicaragua, donde nos ha tocado también en otros terrenos. Es realmente un gran privilegio para nosotros defender a Cuba, es defender también al proceso revolucionario de toda nuestra América, por ser nuestra primera gran revolución aquí en el área. Y estar en Nicaragua también significa algo muy especial, por el hecho de ser dos revoluciones hermanas nacidas de fruto de verdad, de esas conquistas, de haber ganado por las armas, derrotar a dos tiranías también. Realmente significa valentía, significa coraje, significa resistencia. Muchísimas cosas le podríamos agregar, ¿verdad? Pero eso para nosotros es realmente muy importante. Pero más que privilegio, embajador, es el compromiso. Así es. Es un compromiso muy grande. Realmente. De representar, quizá ya no solo Cuba, inclusive América Latina, el mundo. Usted es un chaval joven, comparado a Capelán, comparado a mí, comparado a Arturo, a Mirna. Usted es un chaval joven, pero sabe usted la carga que tiene y la dignidad que tiene usted a representar la filosofía de esa revolución. Por supuesto que estamos defendiendo aquí la continuidad de nuestro proceso revolucionario. Como lo ha dicho repetidas veces nuestro actual presidente Miguel Díaz-Canel, es ese compromiso con la generación histórica de la revolución, de defender esas conquistas al precio que sea necesario. No lo decimos como una mera consigna, realmente lo decimos porque lo sentimos de corazón, porque hemos aprendido a respetar los valores que nos inculcaron desde pequeños, sobre todo porque hemos sabido apreciar esos innumerables héroes y mártires de la revolución que lo dieron todo por lo que hoy tenemos. Entonces defenderlo ha sido realmente el reto, y es el reto que tenemos en estas actuales circunstancias, y sobre todo ver cómo 12 administraciones de manera continua han intentado socavar la revolución, cómo hacerla desaparecer del mapa, pero estar ahí ha sido el gran mérito. Como decía, parafraseando a un escritor cubano, hablando del comandante, dice: el mérito es estar vivo. Yo creo que hoy el mérito de la revolución cubana es estar viva, firme, sobre todo invicta de manera irremediablemente, como esa espina clavada en la garganta del imperio, pero ahí firme, solidaria, sin renunciar a los principios, sin flaquear jamás. Y yo creo que hoy, para los cubanos que estamos en cualquier parte del mundo, defender ese proceso es también un compromiso con todos y para el bien de todos, como decía Martín. Bueno, yo quiero darle la palabra de bienvenida también a mi hermano Jorge Capelán, ¿ya? Un hermano que ha sido nuestro también internacionalista, ahora yo le digo Manica Caipinol, y bueno, Jorge. Mire, hermano embajador, yo quería hacer una pregunta. Ahorita Cuba está en una situación, digamos, histórica, una coyuntura histórica, ¿no? Muy especial, de esas vueltas que dan las coyunturas, ¿verdad? Primero con este cambio en la administración de Estados Unidos, que bueno, no sé, usted me explicará qué es lo que ustedes piensan que puede suceder, y después también que se está implementando un proceso de transformaciones en el propio socialismo cubano que ustedes tienen muchos años de estar discutiendo, ¿no? Yo quisiera que usted me explicara un poco cómo se expresa la continuidad de la revolución cubana en esta coyuntura de hoy en día. Yo creo que, amigo, el hecho cuando discutimos hace ya más de un año en la actualización de nuestro modelo económico y social, cuando aprobamos una nueva constitución que reafirma y para nada cambia, ¿no?, los preceptos, los principios que la han venido conduciendo en estos años de revolución, y por el contrario refuerzan el socialismo, refuerzan todos los valores internacionalistas, etcétera, etcétera, y la hace más justa y amplia, participativa e inclusiva. Yo creo que estamos defendiendo la continuidad de nuestro proceso revolucionario.
nos estamos asegurando de que nadie venga desde una silla o un plumazo a cambiar lo que generaciones de generaciones vinieron conquistando para que hoy disfrutamos una salud gratuita, una educación de excelencia inclusiva, un acceso masivo al deporte, y etcétera, etcétera. Es decir, todas estas conquistas de las que hablamos. Entonces, bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos en esta? Bueno, lo hemos dicho siempre, nuestra política de buena vecindad, de mantener excelentes relaciones con el resto del mundo, ha sido la práctica y desde el triunfo de la revolución. Lamentablemente los Estados Unidos, a 90 millas, siendo geográficamente un vecino, no lo ha preferido de esa manera. Entonces, como decía, 12 administraciones han intentado por todas las vías posibles la invasión directa, las guerras bacteriológicas, todo tipo, y la asfixia económica sobre todo. Hemos percibido en esta última administración en particular más de 240 medidas que vino aplicando para hacer estrangular y hacer rendir por hambre a todo el pueblo cubano. Por eso cuando hablamos de bloqueo decimos que califica perfectamente como un acto genocida o que pretende rendir por hambre a toda la población. Y ahí estamos, hemos resistido, hemos luchado, hemos vencido, y con esa fe en la victoria que nos inculcó el comandante Fidel, avanzaremos también hacia nuevas victorias. De modo que nuestro proceso no se va a detener, muy por el contrario, estamos en un proceso ahora de reunificación monetaria y cambiaria, de reordenamiento de todo el proceso de la economía necesario para cambiar esa pirámide que se ha venido invirtiendo en los últimos años, como todos sabemos, y que lógicamente no todo obedece al bloqueo. También hay temas internos que estamos tratando de ordenar, y en ese proceso hay una garantía, ¿no?, de contar con el apoyo popular, que realmente es lo que sostiene una revolución, lo que sostiene un gobierno. Y si no lo tuviéramos, aunque muchos han dicho lo contrario, no estuviéramos 62 años celebrando ya el pasado primero, y estamos en el proceso del año 63 de la revolución. De modo que, bueno, estamos trabajando, lo hemos dicho, se ha planteado, nuestro presidente lo ha referido, la intención también, de manera respetuosa, de trabajar por la normalización de las relaciones con los Estados Unidos, siempre y cuando se respete nuestra independencia, nuestra soberanía, sin hacernos ningún tipo de presión, porque no lo aceptamos, porque somos un país soberano, y por supuesto que no nos dejamos presionar, porque nuestros principios van a ser siempre invariables, y no se trata de posiciones de fuerza, sino no tendría Cuba que ceder en nada si ha sido el país bloqueado, asediado durante tantos años. Realmente quien ha tenido una política hostil hacia Cuba ha sido las distintas administraciones norteamericanas que han pasado desde el triunfo de la revolución hasta la fecha. Casualmente esta mañana estaba leyendo en Cuba Debate un discurso del comandante Fidel Castro de hace 62 años, que él decía que la revolución cubana había resuelto el problema de los maestros de una vez y para siempre, en el sentido de que el gran dilema de los maestros dentro de una sociedad capitalista era cómo hacer trabajo pedagógico sin tener que prostituirse o sin tener que morirse de hambre, ¿no? Y él hacía referencia a todo el tema de la alfabetización y de que, bueno, ahorita estamos yendo, o sea, hay que ir al campo, hay que ir a trabajar en condiciones difíciles, no podemos pagarles mucho, pero van a ver cómo esto va a mejorar. Ahora, durante todo el mes de diciembre, ¿no?, y lo que va de enero, ¿no?, y no, eso es, o sea, solo en esta coyuntura, pero lo cierto es que es un tema que se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo. Pero pudimos ver en la mesa redonda, a través de la televisión de cable, cómo se discutía a fondo cada uno de los temas de la economía cubana, ¿no?, y de la relación entre la planificación y de alguna manera, o sea, el mercado, pues, ¿no? Y realmente el nivel de información era altísimo, ¿no? Y yo digo, bueno, la verdad que hay que haber hecho una revolución profunda, muy profunda, para poder llegar a esos niveles de discusión económica con el pueblo, ¿no? Yo quisiera que me explicara un poco más sobre ese tipo de cambios que han habido a nivel de la cultura, de la conciencia. Correcto, capellán. Mire,
A ver, si una cosa ha tenido la revolución es la manera de discutir con el pueblo cada una de las acciones que se toman. Nuestra constitución fue discutida por toda la población, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio, en cada comunidad, en cada barrio, se discutió. Las personas tuvieron la oportunidad de dar sus criterios y puntos de vista, y por supuesto del proyecto que surgió se modificó muchísimos artículos y hoy es el resultado de la que tenemos. Y así ha sido como nuestro proceso para digamos, evaluar el tema del modelo económico y social, preservando, ¿no?, lo que deba ser preservado. Y por supuesto, como dialécticos que somos, no vamos a renunciar al cambio y cambiar lo que deba ser cambiado. De hecho, en este proceso de reordenamiento económico en el que estamos inmersos, inmediatamente, a pesar del poco tiempo que lleva, cuando ha habido criterios, por supuesto, porque el estado de opinión enseguida genera necesidad de hacer evaluaciones, se ha ido cambiando, se ha ido modificando, y así ha sido prometido. Y realmente, si una cosa las personas tienen confianza, es porque en ese proceso nunca se ha mentido y se ha contado con el pueblo. Las grandes decisiones de Cuba se han tomado allí en la Plaza de la Revolución, directamente dirigidas por el comandante, con esa, y se les ha hablado con la transparencia y la claridad meridiana. Y por eso el pueblo tiene confianza siempre en la revolución. Sí. Bueno, todos estos planteamientos que está haciendo nuestro hermano el embajador aquí, eso es lo que nosotros también desde la solidaridad apuntalamos, defendemos y tratamos de explicarle a la gente para que estén claros de lo que está sucediendo en Cuba, ¿verdad? Siempre hemos dicho nosotros que Cuba es el faro que ilumina el resto de naciones latinoamericanas y el mundo también en estas condiciones que estamos ahora, por el ejemplo que significa pues su revolución socialista. Entonces por eso nosotros consideramos importante también las acciones que nosotros venimos haciendo desde la solidaridad, como por ejemplo esta que tenemos para el domingo de la conmemoración de los 62 años de la revolución, que no solamente es una conmemoración vacía, sino que está inserta dentro de todo eso que hemos venido conversando, Capelán con el compañero embajador. Todas esas acciones del imperialismo en contra de Cuba hay que salirle al paso en su momento. Por ejemplo, la inclusión de Cuba recientemente, ¿verdad?, en la lista de países que propician el terrorismo, ¿verdad?, como decimos nosotros en la red antiimperialista, decimos el mayor terrorista del mundo, ¿verdad?, endilgándole a Cuba pues ese estatus de país propiciador del terrorismo. No hay cosa más no sé cómo calificarla, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Entonces nosotros queremos digamos, aportar en que la gente entienda qué es lo que realmente sucede, porque la guerra en este momento es la guerra mediática, la guerra de la idea, la batalla de la idea, como bien lo advirtió hace años el comandante Fidel Castro, con esa, diríamos nosotros, esa inteligencia que él tenía tan natural y para adelantarse a los hechos y comprenderlos desde su mismo inicio. Él nos enseñó cuál era la importancia que nosotros nos insertemos en esta lucha, y decíamos nosotros, y eso ya es el análisis que nosotros hacemos, es porque defendiendo la revolución cubana defendíamos todas las revoluciones en el mundo, como defendiendo nuestra propia revolución aquí, ¿verdad?, consolidando la revolución sandinista, también apuntalamos la revolución cubana. Entonces todos esos procesos nosotros hemos hecho, incluso cuando se comenzó el cambio de la Constitución, nosotros hicimos aquí un proceso también de llevarle a la gente conferencias, etcétera, ¿verdad?, con compañeros incluso de la misión estatal, muy bien informados, para que la gente que trabaja con nosotros en la red sirviera de multiplicadores para comprender. Porque, tal vez ustedes lo recuerdan, mucha gente decía que Cuba iba a cambiar y que ya no iba a ser más Cuba socialista, ¿verdad? Entonces había que, eso lo tira una mentira, ¿verdad? Que los mismos que crean la mentira saben que es mentira, ¿verdad? Pero es para tratar de confundir a la gente, para tratar de incluso de perjudicar la propia revolución nicaragüense. Pues decir, el socialismo, los mismos cubanos están dejando el socialismo, no sirve para que ustedes van a estar luchando por el socialismo, ¿verdad? Entonces todas esas mentiras, pues nosotros somos las que tratamos de hacer en este tipo de actos como el que vamos a tener el domingo, que esperamos que sea, ya tiene un carácter masivo,
o viral, como se dice ahora, ¿verdad? Por todos lados hemos estado, la gente lo conoce muy bien, se habla. Ahora veníamos en un taxi nosotros y lo pusieron la viñeta ¿verdad? Entonces, eso nos llena de mucha satisfacción porque está por todos lados, ¿verdad? Entonces nosotros así esperamos que llegue bastante gente también, con todas las medidas, ¿verdad?, que significa por la cuestión de la pandemia, pero esperamos que sea un evento muy, muy importante dentro de todas las jornadas de solidaridad que nosotros cada año celebramos con Cuba. Aquí hay que decir que veníamos a agradecer también la solidaridad inmensa que hemos recibido de Nicaragua, del pueblo de Nicaragua, en los momentos más difíciles. No solo ha sido en esta coyuntura, eso es lo que nos alienta, nos estimula, y realmente para nosotros significa mucho que la red antiimperialista Augusto César Sandino, que la conforman varias organizaciones también solidarias con la Revolución Cubana y con todos los procesos progresistas de la región y del mundo, que podamos, bueno, compartir ahí ideas, criterios y sobre todo denunciar estas acciones que realmente pretenden aplastarnos, minimizarnos y hacernos desaparecer. Vamos a tener un cambio solo, rapidito. Claro. Así es, Nicaragua. Ahora le voy a contar. Hablar de Cuba no es fortuito. Nosotros de Cuba, primero aquel pasaje de Darío y Martí, Está en cabina ahorita. cuando él le dijo, padre, Está en cabina. y él le dijo, hijo, que fue una única vez. Yo creo que fue en Nueva York. Hablar de Cuba es hablar cuando se dio el comando Rigoberto López Pérez, que así se llamaba, que no existía el Frente Sandinista todavía, embajador, en el Chaparral, que se conoce el Chaparral. Ahí murieron varios hermanos cubanos, Patraño uno de ellos. Hablar de la hermandad cuando se da Raití Bocay, la fundación del Frente Sandinista, Fidel y el Che Guevara no dudaron en apoyar en ese tiempo Frente de Liberación Nacional, no era Frente Sandinista, ¿ya? Y apoyaron. Hablar de la hermandad es hablar que cuando estaba el gobierno revolucionario de Guatemala, de Jacob Arbenz, el Che Guevara estuvo en Guatemala, era el ministro de Educación, don Alberto Torres, un nicaragüense que lo protegió. Y un nicaragüense fue el que le enseñó al Che Guevara a manejar una arma. Bueno, vamos a ver una llamada al aire. Buenos días, sí, Nicaragua. Aló, buenos días, compañero embajador Juan Carlos. Un saludo de la red antiimperialista de solidaridad con los pueblos sandinos. Quería yo felicitarlos porque realmente la solidaridad con Cuba no se discute. Cuba ha estado ahorita en los momentos de la pandemia en más de 93 países, con miles de médicos cubanos que han estado a la orilla de los pueblos en esta lucha con la pandemia mundial del COVID-19. Y quería yo que usted me dijera cómo es que Cuba ha ido creciendo y las generaciones, como dice la canción, las generaciones venideras sigan siendo fidelistas, siguen siendo marcianas, y agradecerle la colaboración que hemos tenido de Operación Milagro, de la alfabetización Yo Sí Puedo, de todos los programas que desde 1972 han estado de la mano con la Revolución Nicaragüense. Y un saludo para el presidente Miguel Díaz-Canel y para todas las actividades que tenemos a nivel internacional. Yo le decía a unos compañeros que en Cuba cada mes hay 3, 4 congresos internacionales donde llegan todos los hermanos de todos los países. O sea, Cuba está abierta al mundo. Entonces, esa colaboración no se puede pagar. Tenemos que hacer mucho por Cuba. Y que me hablara de la cultura cubana, usted un poquito. Bueno, gracias Ernestina por esas palabras y bueno, qué decirle que esa continuidad, lo que explicábamos anteriormente, se viene porque nuestro pueblo es un pueblo no solo instruido,
sino educado también bajo principios y valores que hemos aprendido desde que uno es pequeño a crecer bajo ese precepto. Nuestro respeto siempre a Martí, a los héroes de la revolución, a todos los tantos patriotas que realmente nos inculcaron esa fuerza, a Varela, que fue el padre que nos enseñó a pensar, y así otros tantos. Por eso es el resultado que hoy nuestra juventud en Cuba, las generaciones que han seguido, decía el amigo Buitrago que bueno, hemos nacido ya en el proceso de la revolución, y ciertamente hoy 8 de cada 10 cubanos hemos nacido, crecido bajo el triunfo de la revolución. Lógicamente ya son menos los que quedan de las generaciones anteriores, pero también hemos nacido bajo un régimen de bloqueo y de restricciones que realmente ha sido estoico el proceso de resistencia y de enfrentamiento a esa realidad. Y cuando hablamos de bloqueo, no hablamos de una consigna o de un eslogan, no lo decimos para cambiar o criticar a las administraciones norteamericanas, lo decimos porque es la realidad que viven los cubanos, que enfrentamos en la mesa, en el transporte, en cada una de las esferas de nuestra sociedad, en la educación, en el acceso a la salud, que aunque es gratuita, realmente tenemos las mayores dificultades para poder acceder a otros tratamientos, y sobre todo que afectan a los más desvalidos, a los niños que tienen cáncer, por ejemplo. Hay medicamentos que son norteamericanos, equipamientos a los que se nos impide el acceso, y no podemos hacer ninguna transacción económica utilizando el dólar porque nos los es congelado. Y así, bueno, sucede en casi todas las esferas porque tienen un carácter extraterritorial. Y bueno, la cultura, nos preguntaba sobre la cultura. Yo creo que Cuba es cultura porque la revolución también ha sido en ese campo, ha sido una revolución cultural en el acceso directo que ha tenido nuestra población a esas manifestaciones culturales. Y yo creo que también, porque la cultura es la manera de enfrentar, es también uno de los sectores más importantes, la intelectualidad, la parte artística, tiene que estar muy clara, ¿no?, de lo que se defiende y ahí han intentado también meter la cizaña. Recientemente hemos visto los sucesos de San Isidro, Sí. Que realmente ha sido un aporoto de una minúscula crápula que realmente ha pretendido, mercenarios también del sistema, que se suman a este proyecto para hacer desaparecer a la revolución, pero la inmediata reacción popular no se hizo esperar, y lógicamente ahí tenemos el resultado. No pudieron ni podrán. Miren, la identidad nacional es muy importante. La cultura es muy importante, porque eso lo hace a uno saber, digamos, Cuba tiene su son montuno, su guaguancó, su son cubano, muy cubano, Matamoros, imagínese usted, Benny Moré, imagínese usted, y mucha gente que se nos han ido, pues, Noel Nicola. Yo me acuerdo que yo era muy amigo de Noel Nicola, igual que de Silvio y de Pablo, Lázaro González, que para mí es una grabación vamos a poner a la canción de Carlos Fonseca que grabó Sara allá en Cuba. Carlos Puebla estuvo en Nicaragua y estuvo en la Sierra Maestra. Entonces eso es la identidad nacional, lo que Cuba le hace ser cubano, como nosotros en Nicaragua no hace ser nicaragüenses, pero también el sonica y esas cuestiones. Esa es parte de la identidad. Se crean movimientos culturales, como dijo usted, el de San Isidro, que comienzan a reinventar o inventar ritmos foráneos que ni siquiera son cubanos, además. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso? Reggaetón y esas cuestiones. Pero no, cada pueblo tiene una cultura, tiene una identidad, y Cuba tiene su propia identidad. Como el mojito, como es los friolitos, ¿cómo es que se llaman los friolitos? Con gris. El gris y esas cuestiones. Pero yo quiero dejarle la palabra a mis dos hermanos y Irma, que no ha hablado tampoco.
Bueno, entonces, sí, sobre ese tema de la cultura, ¿no? Yo quería relatar una anécdota. Hace muchos años, un político sueco de derecha, obviamente de cubano, ¿verdad? Empieza a hablar, ¿no? del régimen cubano y de la dictadura en Cuba, cómo ideologizaban a los niños, y dijo, ¿verdad? Y en cada escuela cubana tienen una estatua de Lenin. Qué estúpido. Es Martí, obviamente, ¿verdad? Pero ciertamente que, o sea, si algo ha venido a rescatar la cubanía es la Revolución Cubana. No se puede decir que la Revolución Cubana no sea cubana. Es cubana, ¿verdad? Así es. Y ciertamente, pues, en estos días, o sea, en estos momentos que el mundo está atravesando una situación tan difícil, donde las economías se están haciendo un daño espantoso a las economías, especialmente a las de nuestros países más pobres, ¿no? Estaba viendo ahora, por ejemplo, esta mañana, el problema que tienen con en Suecia, el problema que tienen con la vacuna más cara, esa que hay que congelarla como hasta 80 grados, ¿verdad? Es que la están congelando demasiado. Y han mandado a investigar ese caso en una serie de regiones, ¿verdad? Nosotros el problema que tenemos es que no tenemos para construir ese tipo de sistemas de refrigeración. Y además esos países ricos son los que se acapararon el 90 y pico % de la vacuna, dicen, ¿verdad? ¿No? Son los que pueden pagar. Exactamente. Ahora, pensando en el tema ¿no? el papel que jugó Cuba allá en los años 60, liderando, dándole voz a los países nuestros, los países de la América Latina más pobre, del África más pobre, del Asia más pobre, los países que prácticamente lo que tenemos es granos básicos para exportar, ¿no? ¿Cómo está vigente ese discurso de aquellos años 60 hoy? ¿Cómo se expresa ese legado de aquellos años 60 hoy en día? Mira, Fidel, como usted dice, fue la voz de los desposeídos. Y realmente cuando se paraba ante un escenario en Naciones Unidas, por ejemplo, recordamos emblemáticos discursos en los que adelantó que la deuda de los países del llamado tercer mundo era impagable, y denunció con vehemencia todos los crímenes y atrocidades, y decía que no había que decir, cesemos el envío o la fabricación de bombas, y bueno, hagamos matar la ignorancia, el hambre y todo lo que existe, que no ha cambiado para nada y se ha ido incrementando. Entonces, bueno, actualmente esos son los principios por los que seguía nuestra política exterior, siempre denunciando cada acción, cada crimen que se comete, no solo contra Cuba, sino contra el mundo. Y no tenemos absolutamente ningún miedo, porque no tenemos absolutamente nada que perder tampoco, y no nos dejamos presionar ni amedrentar bajo ninguna circunstancia, de modo que en cada escenario que podamos denunciarlo, lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que eso es importante. Hay que destacar que con esa visión profética que siempre manejó el comandante y desarrolló desde el mismo triunfo de la revolución, como mismo fue la campaña de alfabetización, la primera acción de las primeras grandes transformaciones que hizo la revolución, de declaratoria de país libre de analfabetismo, trabajó en el tema de la ciencia, de las investigaciones, y hoy estamos recogiendo esos frutos de la ciencia, de las investigaciones, no por gusto. Hay que decir que nuestro país, el primero de América Latina y el Caribe, que ha logrado desarrollar no solo una, sino 4, están en el proceso, 4 candidatos vacunales para enfrentar a la COVID. Y tenemos otras grandes vacunas que sabemos en el tema de enfermedades, de la hepatitis B, etcétera, etcétera, que se ha venido desarrollando. Pero en esta coyuntura en la que está enfrentando el mundo, hemos dicho, es decir, ya Cuba ha anunciado que en este 2021 también va a inmunizar a toda nuestra población, más de 11 millones y tantos de cubanos. Y por supuesto que no solo pensamos en los cubanos, sino pensamos en todos los países del mundo, y por eso el ALBA, a través de sus presidentes que acaban de tener una reunión cumbre el 14 de diciembre, anunciaron el apoyo, ¿no?, con esta vacuna cubana
para la inmunización también de los países que la integran y donde Nicaragua es parte, por supuesto, y a disposición estará también la Soberana 02, que es de los candidatos vacunales que más avanzado va en ese proceso para enfrentar a la COVID. Voy a hacer un paréntesis, embajador, hablando de la hermandad. A mí se me van muchas ideas. Me acuerdo de don Ramón Castro, el hermano mayor de Fidel. Vivía en Santa Clara, yo creo, yo lo conocí. Acordarme de Aide Santa María, que tuve la oportunidad, que ella me recibió varias veces allá en La Habana. Y muchos hermanos cubanos. Uno, Jorge Gómez, que era director del grupo Moncada. No sé si usted se acuerda del grupo Moncada. Estaba chaval. Ahí sigue. Sí, ya. Jorge era subdirector del Teatro Nacional de ahí de La Habana, donde nosotros, cuando yo era músico, pues, y fui a presentar una obra y tuve el honor de tocar ahí, pues, en el Teatro Mayor y en el Carlos Marx también. Para mí esta es la mejor versión que ha existido de esa hermandad, porque Fidel Castro, si hay algo que le encantaba a él, la canción de Carlos Fonseca. A Fidel le gustaba mucho. Y Fidel siempre digo que no tuvo la oportunidad de conocer personalmente al comandante Fidel, y eso a Carlos Fonseca. Y eso que Carlos vivía en un barrio que se llama La Vibra. Ahí vivía hermanos sandinistas como nosotros, como Germán Pomares, Lerdia. Ahí vivía la familia de Sanino, la Blanquita, ¿ya? Y yo quiero ofrecerle como paréntesis esta versión que para mí es la más linda que se ha hecho sobre la canción de Carlos Fonseca. Jorge Gómez hizo el arreglo y con el grupo Moncada. Fidel, no cañones, sino médicos. Y Cuba ha sido una potencia en el deporte, en la educación, en la salud. Y cuando hablamos de 62 años de la Revolución Cubana, no estamos hablando de 62 años bien fáciles, no, hombre. 62 años de soportar al imperio romano más grande que hay actualmente, que es el gringo, pues, y sus aliados. Y cuando nosotros decimos solidaridad, y vos, que estás en el Comité de Solidaridad, eso es decirle gracias Cuba. Así es, todas estas acciones que nosotros hacemos es precisamente el agradecimiento a los aportes enormes que Cuba ha hecho a la Revolución Mundial, es decir, al bienestar, ¿verdad? Y al desarrollo de la sociedad, porque es exactamente eso. Fíjate que estaban hablando en el segmento anterior, ustedes mencionaron varias cosas, ¿verdad? Uno de la histórica hermandad entre Cuba y Nicaragua, y se remontaban hasta Darío y Sandino, que casualmente en este momento estamos en esa jornada también de la conmemoración de estos dos grandes héroes de la cultura y de la independencia cultural también. Pero se dan ciertas anécdotas posteriores, ¿verdad? Que estaba mencionando Yamil. Fíjense que, compañeros, cuando el terremoto, la primera brigada médica que llega aquí con un hospitalito de campaña, ¿verdad? Equipado, todo, es Cuba. En 1978, yo estuve en Cuba en el Festival de la Juventud de los Estudiantes. En el 11º Festival. En el 11º Festival, y vivíamos en la Escuela Vocacional Lenin. Entonces eran un grupo de estudiantes, ¿verdad? Voluntarios, los que hacían la atención a todas las delegaciones. Y ahí estábamos, en la Vocacional Lenin, estábamos las delegaciones latinoamericanas. Entonces, una de las muchachas que atendía a la delegación de Nicaragua era hija de un médico que había venido en el 72, 6 años después. Yo la conocí a esta muchacha y pues me dio mucha alegría ver a conocer a una compañera, hija de un internacionalista, digamos, cubano, que vino a prestarnos, darnos su solidaridad aquí. Y hablando de la música, y ahora que escuchaba al grupo Moncada, el grupo Moncada, en esas cosas de la solidaridad, hay una canción que es muy famosa que se llama Chamamé a Cuba. Yo se la aprendí a ellos, y es una canción de un
preso político argentino que la compuso en la cárcel. La canción es una historia muy, muy bella. ¿No? Y yo aprendí esa canción, me gustó, siempre la incorporé. Yo también fui músico y la incorporé en mi repertorio y siempre la cantaba. Y a Virulo, una gran satisfacción que tuve fue que ahora que se sacó el tema este de que con Cuba no te metas, me di cuenta que es una composición de Virulo, y sale Virulo, él es el que inicia, es el mayor creo de todos los artistas que salen ahí, ¿verdad? Alejandro García Virulo, a quien yo conocí también en el 78, tuvimos la oportunidad de participar en un festival centroamericano, el Saludo a los Ceros Festival en Costa Rica, y él llegó por Cuba. Y coincidimos en un canal de televisión con el grupo que yo tocaba en ese tiempo, el grupo Pacaya, y nos hicimos amigos. Y lo conocí ahí a Virulo. Posteriormente lo vimos en Cuba. Después nunca más volví a verlo personalmente. Sí le he dado seguimiento, sabía que estaba en México. Sé que regresa siempre a Cuba. Es que él tiene padres mexicanos también. Entonces él vive en los dos lugares, pues, y me dio mucha alegría ver a Virulo, ¿verdad? Que como está al frente siempre, luchando por la independencia y por la revolución socialista. Pues entonces son cosas que a uno lo llenan de mucha alegría. Este compañero Virulo estuvo aquí en Nicaragua varias veces también, pues, siempre nos vino a mostrar su solidaridad. Entonces siempre son cosas que lo llenan a uno de satisfacción. Y entonces, a propósito, el evento que nosotros estamos organizando para el domingo se llama Mañana domingo. Con Cuba no te metas. Aquí lo decimos con Cuba no te metas, pero de las dos maneras se entiende, ¿verdad? Entonces nosotros le pusimos eso precisamente por la canción, porque es un lema muy bonito también que en todo el mundo se ha estado incorporando como parte de la lucha en contra de la agresión imperialista, es decir, con Cuba no te metas. Así le pusimos a este evento, que va a ser un evento político, ¿verdad? De alguna manera, porque siempre es político, es de solidaridad con Cuba y con la lucha de todos los pueblos. Eso lo hace un evento político. Es un evento también digamos, en insertarnos dentro de la lucha nuestra de este año, que es las elecciones del 2021, de este año, ¿verdad? Que tenemos que en noviembre, que tenemos que ganarlas para apuntalar también esa lucha revolucionaria en el mundo, el aporte que nosotros los nicaragüenses podemos hacer, también resistir y profundizar nuestra revolución. Pero importante también mencionaba la compañera Ernestina Navarro, a quien le enviamos un saludo. La compañera Ernestina, hermana del comandante Jorge Navarro, fundador del Frente Sandinista, es una histórica también, luchadora por la solidaridad, y sobre todo con Cuba. Ella preside el Comité de Solidaridad Cuba-Venezuela. Ella mencionaba el aporte de Cuba en la pandemia con las brigadas, con los tantos países en los que ha estado presente. Entonces, este evento que nosotros estamos organizando es también dentro de la jornada que existe mundial para que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz 2021 a la Brigada Henry Rey. Precisamente por eso vamos a tener también con nosotros a Richard Loza, que tiene una canción muy linda. Lo de la gabata blanca. Se llama Querubes del Amor, se llama la canción, muy linda. Y además de él, pues vamos a tener a otros solistas reconocidos como Diego Aguirre, va a estar Claudia Alemán, y vamos a tener dos grupos de los más caracterizados del país, que son el grupo de los Mancotales y el grupo Tabú. Unos grupos que siempre con nosotros han estado en todas las jornadas de solidaridad que nosotros hacemos. Ellos han estado presentes sin ninguna condición. Sería bueno que repitas el local y la hora. Sí, este evento lo vamos a realizar en el Ciprés. El Ciprés es muy conocido, pero para quienes a veces se pierde, ¿verdad? Nosotros somos muy dados en eso. Entonces, de Metrocentro, 100 metros hacia abajo. 100 metros hacia abajo, buscando los semáforos que hay ahí entre la Uni y Metrocentro. Sí. Ahí está el Ciprés. Son unas instalaciones bastante grandes. Las escogimos para tratar de que la gente mantenga la distancia, el distanciamiento, claro, ¿verdad? Porque no podemos bajar la guardia. Vamos a estar organizados de tal manera que en el puesto de entrada vamos a tener alcohol, etcétera, las cosas necesarias, ¿no?, para entrar. En cada stand también vamos a procurar tenerlo. Vamos a tener una brigada de los médicos egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina con un puesto de médico de emergencia ahí para atender emergencia, ¿verdad? Y ayer tuvimos la última reunión nosotros somos
fundadores, digamos, de la red, 8 asociaciones, pero están en proceso de integración 3 asociaciones más. Que en este evento, precisamente en el evento que realizamos mañana, fue que ellos se contactaron con nosotros. Son muy importantes las asociaciones. Hay una que tiene 3.000 asociados a nivel nacional. ¿Y a qué hora va a ser? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a hacer el pequeño acto, ¿verdad? Donde las intervenciones, el mensaje del Frente Sandinista, el agradecimiento por la red. Esperamos también las palabras de parte de la misión estatal, la lectura de un pronunciamiento que hacemos todas las organizaciones con esos ejes que hemos venido mencionando. Y posteriormente pasamos a la actividad recreativa, cultural. Vamos a tener comida cubana y nacionales también, bebidas también cubanas y también nacionales, y la participación de todos estos grupos musicales. Toda la tarde va a ser pues de este evento. Van a ver, para los niños vamos a tener gratis un brinca-brinca, algodón de azúcar, palomitas de maíz para los niños, y la venta, pues como decíamos, a precio muy accesible, para que la gente pueda pasar la tarde ahí, llegar una tarde alegre con sus hijos, almorzar ahí, estar viendo la actividad cultural. Y tenemos organizada también todo lo que tiene que ver pues, con la parte de la sanidad, ¿verdad? Y la seguridad también, pues para los parqueos, que no haya ningún accidente ni nada de ese tipo. Esperamos esperamos masivamente, ¿verdad? La participación. Vamos a distribuirlo ya tenemos las áreas para distribuirla para que la gente pueda estar, ¿verdad?, bastante distanciada en los grupos y bueno, ahora solo a esperar, pues. A esperar el costo, 50. Sí, nosotros estamos, hay un aporte solidario, ¿verdad? Porque recuerden que esto tiene muchos gastos que ocasiona, transporte, alquiler de mesa, alquiler de silla. A los músicos hay que darles algo. Ellos siempre van incondicionalmente sin nada. Pero ahora decidimos que vamos a darle un por lo menos para su transporte, claro. ¿Verdad? Tienen que tener ellos, pues, porque son músicos, de eso viven ellos. Entonces, ellos siempre han ido pues sin cobrar ningún centavo. Más bien nosotros fuimos los que insistimos, no, hombre, vamos a poner un aporte solidario que todo el mundo, nadie ha dicho no, porque saben que es una cosa simbólica prácticamente, pues lo que se está cobrando son 50 córdobas para tener acceso a todas esas cosas que hemos mencionado, pues para poder pasar una tarde y al mismo tiempo demostrar la solidaridad con nuestro hermano, el pueblo de Cuba. O sea que, repitiendo, mañana a partir de las 10 de la mañana en adelante, en el Ciprés, o sea, de la rotonda Rubén Darío, 100 metros o 100 varas abajo, ¿verdad? 50 córdobas es la contribución solidaria. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestro hermano, a nuestro amigo Juan Carlos, más que embajador, un hermano, ¿verdad? Y tal vez una Nicaragua revolucionaria, una Nicaragua sandinista. Siempre yo menciono aquí nuestro apoyo siempre del comandante Daniel, la compañera Rosario, ¿ya? Embajador, 62 años de la Revolución Cubana. Y muy difícil. Han podido sobrepasar esa por una mística, por una voluntad, por una convicción y por un principio. No por una cuestión económica, es por una convicción. Usted ha sido parte de esa convicción. Y usted tiene la alta responsabilidad de representar a ese pueblo digno. Ese pueblo cubano, miren, sigue con el guaguancó y con el montuno y con el son, porque lo tienen en la vena. ¿Qué se siente usted ser digno representante de ese pueblo? Bueno, siempre es orgullo, como usted dice, y sobre todo responsabilidad, porque cuando uno habla en nombre de Cuba, y hablar de Cuba, es decir, es representar a 11 millones de personas, más de 11 millones, y realmente eso sí siempre tiene un peso, ¿no? Pero también es un privilegio, realmente es un privilegio porque sabemos que no tenemos quizás grandes recursos económicos,
pero somos gigantes en solidaridad y con orgullo lo decimos siempre, se trata de compartir lo que se tiene, no dar lo que se sobra. En ese principio yo creo que vamos a seguir en ese camino, por eso nos agrada muchísimo en medio de estas difíciles circunstancias poder decir, bueno, Cuba pone a disposición también de los hermanos de los hermanos del tercer mundo esta vacuna que podrá aliviar la situación y bueno, y siempre aportar en el terreno de la educación, como lo hemos venido haciendo. Ya hay más de 1.200 graduados nicaragüenses en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Para nosotros es un orgullo también que ese aporte venga aquí a sus comunidades, a los lugares más recónditos. Vimos con orgullo, porque estábamos en Cuba en ese minuto, cuando, bueno, con orgullo digo, ver su participación, pero con el dolor también del embate que produjo el paso de 2 huracanes, pero ver que esas brigadas también eran formadas, muchos de ellos integrantes de la Escuela Latinoamericana, porque, como decía Fidel, tienen que ser hombres de ciencia, pero también de conciencia, y yo creo que en eso ha sido fundamental ese aporte, ¿no? Aportar gente valiosa, que sabemos que están dándolo todo por su gente, por las personas que lo necesitan. Ese es digamos, el mayor orgullo que uno siente cuando representa a Cuba, ver ahí ese granito de arena, escuchar aquí en Nicaragua tantos vínculos, pero tantos y tantos hermanos de sangre que somos, participaron en ese proceso revolucionario que dio el triunfo a la revolución sandinista, en cada batalla, en la cruzada de alfabetización, pero después en la segunda, ya después del 2007, con todo el proceso del programa Yo Sí Puedo y la declaratoria de Nicaragua como territorio libre de analfabetismo, eso también es lo vemos como un orgullo. Cada paso que da Nicaragua lo vemos también como nuestro, porque somos parte de lo mismo, somos hermanos de verdad, de corazón. Cuando se refería a esos antecedentes de la solidaridad, no podemos olvidar a Martí y a Darío, precisamente en este enero victorioso en el que ambos conmemoraban, uno el 18 y el otro el 28 aniversario de natalicio. Entonces, justamente también ese día, con la gran significación que tiene para los dos países, estaremos homenajeando a esos dos grandes. Habrá un concierto especial ese día a las 7 de la noche, el 28 de enero, en el Teatro Rubén Darío, y estamos trabajando en función de hacer una, digamos, especie de un evento virtual entre Cuba y Nicaragua para homenajear con jóvenes artistas a estos dos grandes de Latinoamérica y del mundo, Martí y Darío. Bueno, mi agradecimiento a nuestro embajador de la hermana República Hermana de Cuba, Juan Carlos Hernández, a Jorge Capelán, a Arturo Aguirre, a Irma, a Zoraida, a Alexi. Y mañana tenemos el compromiso de estar, mañana es un día porque Cuba es alegría, Cuba es son, es guaguancó, es un montuno y es revolución, y Cuba no se rinde. Así es.